Buenas tardes a todos, a los compañeros que se están integrando. Vamos a comenzar la clase de Lengua y Literatura octavo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a hacer una revisión de lo que se hizo en la clase anterior, ya en donde nosotros revisamos elementos que tenían que ver con el tiempo en la narración. Sin embargo, antes de comenzar, les voy a leer cuáles fueron los compañeros de los cuales yo recibí la tarea, para que sepan si me llegó o no me llegó. De todas formas, yo le traté de responder a todos, diciendo recibido, ok, ¿ya? Voy a decir los apellidos, porque la ordené así para que fuera más fácil para mí. Avilés, Carreño, Cornejo, Ford, Hernández, Hidalgo, Leal, Núñez, Pizarro, Ponce, Reyes, Salinas y Santis. Me acabo de acordar que un compañero, parece que fue el Diego Flores, me envió una tarea, pero me mandó la tarea de la clase pasada. Ya es decir, lo que revisamos de la actividad del tiempo y no me envió el informe de investigación, o sea, no era un informe, ¿cierto? Sino que más bien era un cuadro, ¿cierto? En donde nosotros debíamos investigar sobre un texto épico. Amaro Campo me dice que me lo mandó. Voy a ver, voy a revisar de nuevo los que guardé. Campos, vamos a buscar. No, no tengo Campos. Reenvíamelo al correo que les mandé recién, ¿ya? Amaro, por favor. A karen.castro@caltascumbres.cl. Ya cuando termine la clase, usted me lo envía y yo sí lo recibo. ¿Alguien más que haya tenido problemas con enviarlo o quizás lo envió y no lo nombré? Me lo menciona por acá o me lo puede reenviar al correo que les di recién. Antes de ayer. Quizás se fueron con los otros correos, ¿ya? Porque cuando ustedes me lo mandan al correo del colegio, ahí llegan muchos correos de todos los cursos. Voy a volver a revisarlo, ¿ya? Pero si puede me lo reenvía mejor. Como les decía, chicos, hoy día vamos a continuar trabajando con el tiempo y voy a proyectar el dossier. Chicos, la clase pasada nosotros estuvimos viendo la clase número 11 del dossier, ¿cierto? Reconocer elementos del género narrativo, en este caso el tiempo. Le voy a pedir a un compañero de ustedes que me diga cuál es la diferencia entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Me lo pueden escribir al chat o puede levantar la mano. Tiempo del relato, tiempo de la historia, si quiere lo relee. O con respecto a lo que vimos en la clase pasada, ¿cuál era la diferencia entre el tiempo del relato y tiempo de la historia? Puede releerlo en su dossier. Lo voy a volver a proyectar acá. Si algún compañero no tiene el dossier, me lo puede pedir al correo también, ¿ya? Ahí está, chicos. Tiempo del relato, tiempo de la historia. Lo puede leer acá en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia? También vimos que habían tipos de tiempo en el relato. O sea que nadie entendió la clase pasada. A ver, ya ahí estamos, es que no los veía. Ariel, te reactivo el audio. Ya, El tiempo de historia es claro, el conjunto de acciones que tal como ocurrieron, en orden cronológico. perfecto. Pero el tiempo del relato no es necesariamente en orden cronológico, sino que es como el autor los quiso poner. A lo mejor partiendo por un suceso después y después contando lo anterior. Bien, ya, el tiempo del relato tiene que ver con la decisión del escritor
de redactar o escribir, ¿cierto?, los sucesos como a él le acomode, o sea, o más bien darle un sentido estético a veces, porque lo hace más interesante. Nosotros habíamos comentado que existían 3 tipos de tiempo en el relato y había uno que coincidía con el tiempo de la historia. Voy a volver a recopilar porque hay compañeros que no estuvieron la clase pasada o pueden que estén un poco perdidos. Primero, el tiempo es un elemento de todos los textos narrativos, ¿ya? Ahora no estamos solamente hablando de la epopeya ni del cantar de la gesta, estamos hablando de cualquier tipo de texto narrativo, que puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser un mito, una leyenda, etcétera, ¿cierto? Todo lo que entre dentro del género narrativo, es decir, con el propósito de relatar una historia. Dentro de cualquier tipo de texto narrativo vamos a encontrar diversos elementos, como por ejemplo los personajes, ambiente, etc. Y nosotros estamos viendo específicamente el tiempo. Dentro del tiempo, es decir, vamos a hablar de la secuencia narrativa. ¿Cómo se relatan los hechos? Eso es lo que estamos hablando en esta clase. Primero vamos a tener un tiempo de la historia, que tiene que ver con el relato de los hechos en orden cronológico, es decir, en tiempo específico, ¿cierto? Ordenado. Lo que ocurrió primero, lo que ocurrió después y lo que ocurrió al final, pero de manera cronológica. Sin embargo, hay textos que no comienzan desde el inicio. A veces parten desde el final, a veces parten desde el desarrollo. De hecho, la clase pasada, me parece que fue Ariel también, comentó una película que se llamaba Misión Rescate, ¿sí? Sí. Que comenzaba desde el final, ¿ya? En donde aparece, ¿cierto?, un hombre que estaba en el puente, como en un ataque. Finalmente, así pasa, así parte la historia, y luego se retrocede al inicio, qué fue lo que sucedió para que este hombre llegara a ese momento, y cuando yo retomo ese momento, doy el final final, por decirlo así. Porque cuando yo ocupo ese tipo de narración, no parto específicamente desde el final, sino que de los últimos sucesos que ocurren al final, ¿ya? El desenlace de la película tiene otros elementos que se van agregando. Ahora, nosotros habíamos mencionado 3 tipos de tiempo en el relato. ¿Quién me los puede mencionar? Están en el dossier también y los habíamos dicho. Marisol, ya. Ya, Marisol. Ab ovo, ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con? el que empieza como del principio normal, Ya. como normal. Secuencia normal, es decir, coincide con el tiempo de la historia porque los hechos, digo, son relatados de manera cronológica, ¿ya? Inicio, desarrollo, desenlace. Ab ovo, desde el huevo significa ese término. Luego tengo, Estoy buscando. ya, teníamos ab ovo, luego teníamos in media res. ¿Continúa usted, Marisol? ¿O le pido a otro compañero? Extrema res. Después viene extrema res. Algo así. Extrema res, ya. In media res, ¿te acuerdas cómo parte? Que empieza como al medio, como que al medio de la película. O del Bien, texto. por decirlo así, puede empezar en medio, ¿cierto? En el desarrollo más bien de la historia. Es decir, parte desde el conflicto, ¿ya? Una narración podría partir desde el conflicto, luego se explica el conflicto, es decir, vuelvo al inicio y termino en el desenlace. Por último, hay textos que tienen un tiempo del relato in extrema res, porque Que parten empieza desde del final. el final, ¿ya? Como lo habíamos mencionado en la película Misión Rescate. Parto desde el final, luego explico el inicio y termino en el desenlace. Súper bien. Ahora, ya sea en los textos narrativos, que evidentemente son la base para crear una película, nosotros vemos a veces películas que muestran saltos en el tiempo. Es decir, a veces son recuerdos de las personas, de los personajes, o a veces tengo visiones al futuro. Y eso es lo que vamos a continuar viendo hoy. Sin embargo, yo les había solicitado que en la clase de hoy los compañeros que no me dieron sus ejemplos, me los puedan dar ahora.
que recuerden que esta clase, la 11, terminaba con la siguiente actividad. Relata un suceso personal en ab ovo y luego vuelve a escribirlo in extrema res. La semana, la clase pasada, creo que Jimena y Marisol me dieron sus ejemplos. De Hay Martín. y Martín. Hay otro compañero que me pueda dar el ejemplo ahora. Yo se los había solicitado para que lo puedan mencionar en esta clase. Lo puede escribir en el chat también. La idea es relatar cualquier suceso de manera primero cronológica y luego relatarlo in extrema res, es decir, partiendo desde el final del suceso. Maika, ¿no? Isaac, ¿está conectado? A ver quién más. Francisco, Germán, ¿algún compañero? Sofía, hay varios conectados. Chicos, si usted tiene una duda con respecto a eso, me menciona de inmediato, porque si no hay dudas quiere decir que todos los compañeros comprendieron y que cualquiera podría hacer esta actividad. Ya, Alexis, gracias. Vamos a reiniciar su audio. Ya. Es que yo no entiendo estas cosas, que no vine a la clase pasada, por eso. No vino la clase pasada, pero ¿entendió la definición que dimos ahora? Sí, ¿Sí? ¿Y podría relatarme cualquier suceso en orden cronológico, cualquiera? Por ejemplo, yo iba caminando cuando de repente... no se me acuerda nada. Puede inventarlo también, puede ser cualquier cosa y yo lo ayudo a transformarlo. ¿No? No, Ya, a ver, otro compañero. Chicos, cualquier suceso lo relata en orden, cómo ocurre, y yo lo puedo ayudar a transformarlo en extrema res. Agustina puede ser, Amaro, Felipe. Chicos, la idea es verificar si usted entendió o no el contenido. Ahora Alexi me dice que no entendió, por lo tanto la idea es que ustedes me puedan dar un ejemplo para verificar o ayudarlos, ¿cierto?, a corregir esta actividad. Si no comprendemos esto, no podemos avanzar a las anacronías, por ejemplo, que son un poco más complejas. Benjamín puede ser, Benjamín Hernández que está, Francisco, Germán, hay varios compañeros. Chicos, a ver un ejemplo que pueda inventar yo en este momento. Algo que nunca me puede haber pasado, ya no tiene que ver con la realidad. Ya, a ver, puede ser. Ya, fui a buscar a un amigo al terminal y luego tomamos la micro. Cuando de repente íbamos en el trayecto y sentimos que la micro frenó muy fuerte. En ese momento, todos los pasajeros de la micro comenzaron a alterarse y a mirar hacia afuera porque lamentablemente la micro había chocado con otra micro que venía adelante y se volcó. Luego quisimos salir de la micro, pero las puertas estaban trabadas y empezó a salir humo. Mucho humo, mucho humo, mucho humo, y no sabíamos lo que estaba pasando realmente. Cuando logramos salir, nos dimos cuenta que la micro efectivamente se había volcado, una que venía antes que nosotros, y encontramos a 2 personas fallecidas en ese momento. Que lamentablemente, ¿cierto?, fallecieron producto del volcamiento de la micro que venía adelante. Ya, esa historia es real, en realidad. Eso a mí me pasó hace unos años atrás. Luego, si yo relato este suceso in extrema res, tendría que partir desde el final, ¿cierto? Nos dimos cuenta que la micro que venía delante de nosotros se volcó y vimos que habían 2 personas fallecidas producto de este accidente. Todo esto ocurrió porque yo fui a buscar a un amigo al terminal, luego tomamos una micro en dirección a nuestra casa, cuando de pronto sentimos que la micro frenó muy rápido, los pasajeros se comenzaron a alterar, quisimos salir de la micro y no pudimos porque las puertas estaban trabadas. Finalmente logramos salir, vimos personas que habían fallecido en ese momento. Luego comenzó a llegar bomberos, carabineros, los canales de comunicación,
y nos enviaron a muchos centros asistenciales, se inició un juicio en contra de las personas que eran responsables, en fin. ¿Se entiende? No, esta historia es real, es verdad. Hay alguien que me dice que tiene un relato, pero es muy crudo. No sé si es más crudo que el de nosotros, porque en realidad, que el mío, porque no di detalles, pero los detalles eran bastante fuertes. De hecho, me costó mucho tiempo después volver a subirme una micro. ¿Se entiende, chicos? Más o menos cómo podría ser. Yo relaté un suceso real, ¿ya? Pero también podría haber un suceso inventado. Chicos, ¿hay alguien que se atreva a contar algo? ¿Ya, Catalina? ¿Puede ser o no? No la veo conectada. A ver, ¿a dónde está? Porque me dice, yo tengo un relato, pero es muy crudo. Pero yo creo que eso es lo que más les gusta a ustedes, este tipo de relato. A ver. Catalina, ¿puede ser o no? Ah, lo está escribiendo. Ya, cuando lo termine de escribir, se los voy a leer. La idea es que lo pueda relatar en orden cronológico y si quiere yo lo cambio o hace las dos cosas. Chicos, entonces, mientras la compañera nos escribe, vamos a avanzar en un elemento de detalles, me piden, detalles crudos. No, que fue muy triste en realidad. Yo estaba en la universidad todavía cuando me pasó eso, pero es fuerte vivir un accidente. Yo creo que quizás más de alguno le pasó algo así como un accidente y no dan ganas mucho de recordar las cosas que ocurren en esos momentos. Chicos, se me fue donde me preguntan cosas. Ya, avanzamos entonces en las anacronías. Las anacronías son elementos, podríamos decir que son como las figuras literarias, ¿ya? Son elementos dentro de los textos narrativos que dan una forma de relatar diferente, hermosean de cierta manera el texto, nos ayudan también a que esto sea más interesante, que tenga una estética más entretenida, por ejemplo. Y en este caso vamos a tener dos tipos de anacronías. Ya voy a seguir esperando, Catalina, tu relato. Mientras tanto, seguimos avanzando. Acá. Chicos, después vamos a revisar en una clase todas las actividades del taller, pero vamos a seguir avanzando con los contenidos, ¿ya? Anacronías, acá están. Clase número 13, ¿ya? Vamos a tener que además, ¿cierto?, de que las historias puedan ser relatadas de diferente manera, van a tener unos recursos, ¿cierto?, literarios que se llaman anacronías. En este caso vamos a tener dos tipos, uno que se llama analepsis, que es hacia atrás, es decir, tiene momentos del pasado, y prolepsis, que tiene que ver con momentos del futuro, como visiones, ¿ya? En este caso vamos a tener dos tipos de analepsis, ¿ya? Por ejemplo, yo voy relatando, vamos a volver a mi caso. Ya, yo iba en la micro con mi amigo, yo iba mirando y me di cuenta que justo pasé por la Teletón, que de verdad había sido así. Ya, pasé por la Teletón y miré y recordé que una prima mía iba a la Teletón cuando era muy niña y le ayudaron mucho. Ese es un recuerdo del pasado, ¿ya? Que generalmente suelen hacer los personajes también en las películas, ¿cierto? Que recuerdan un suceso vivido. Eso fue cortito. A ese suceso cortito le vamos a llamar flashback, ¿ya? Es un recuerdo del pasado de corta duración, un relato fugaz, bastante breve. Sin embargo, hay relatos que son del pasado que se llaman raconto, que son relatos de larga duración. Imaginemos que ya yo iba en la micro de nuevo con mi amigo, ¿cierto? Y la micro frenó rápidamente. Y en ese momento el personaje se detiene, ¿cierto? Y comienza a relatar, no sé, un suceso similar, por ejemplo, pero de larga duración. Entonces recuerdo que también una vez también sentí mucho miedo porque también había vivido otro accidente y da los detalles de otro accidente, por ejemplo. ¿Ya?
todos estos saltos en el tiempo, al pasado o al futuro, tienen que ver con elementos que van ocurriendo dentro de mi narración. No son saltos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo voy en la micro y me acordé que comí pan con palta, ¿ya? No tiene sentido. A menos que, por ejemplo, un olor, yo les había dejado un ejemplo ahí de Ratatouille, por ejemplo, un olor me recuerda a una comida y el personaje se acuerda de cuando era niño, pero siempre hay algo, algún elemento dentro de la narración que trae ese recuerdo. El recuerdo no viene porque sí, ¿ya? Entonces vamos a tener un flashback, que es un recuerdo cortito, de larga duración, y un raconto que puede durar hasta un capítulo entero a veces en una novela, ¿ya? Luego tenemos la prolepsis, como les decía, una anticipación, una visión del futuro. El narrador, ¿cierto?, anticipa un suceso que podría acontecer. En este caso vamos a tener dos tipos también, uno que también es de corta duración y otro que es de larga duración. Los dos se clasifican por lo mismo, se diferencian por lo mismo. En este caso vamos a tener el flash forward, narración de anticipación breve, ¿ya? Con posibles hechos que podrían ocurrir en el futuro. Luego voy a tener una premonición. Hay una serie, una saga de películas que se trataba de esto. No sé si ustedes la han visto, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran varias películas que en donde los personajes veían lo que les podía pasar y todas las películas se trataban de lo mismo. Destino Final, me parece. Sí, esa era. Una premonición, ¿cierto? Un relato extenso de los sucesos que podrían ocurrir en el futuro de las narraciones. De hecho, el Destino Final se trata de eso. Hay un personaje que ve el posible futuro que podrían llegar a tener, no sé, cuando iban en un avión, cuando estaban en una carretera, se imaginaba cosas que al final iban pasando. Chicos, y aquí yo les había dejado, ¿cierto?, algunos ejemplos. ¿Qué me podría dar un ejemplo de flashback en alguna película, por ejemplo? ¿O en algún texto que usted haya leído? Después vamos a leer la historia de Catalina, ¿ya? Para no interrumpir la secuencia de la clase. Chicos, flashback en alguna película o en alguna narración, un libro, un déjà vu, ¿sería un flashback? ¿O es un error en la matriz? Ah. Pulp Fiction, me dicen. Ya, pero tiene que explicarlo, ¿ya? Alexis, En dígame. en los flashbacks se pueden ver en las teleseries que hay. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿se me puede mencionar alguno? Por ejemplo, esa que están dando ahora Amanda, esa de repente la vienen como los recuerdos. Ah, ¿verdad? Cuando ella era niña y como que se acuerda de lo que sucedió cuando era chica, Exacto. algo así, ¿cierto? No la he visto mucho, pero algo me acuerdo de lo poco que he alcanzado a ver. ¿Tiene que ver con eso, cierto? Sí, Ya, súper bien. Ahí hay un flashback en una telenovela que tiene que ver con lo mismo también, porque ya sean películas, telenovelas, libros, tienen que ver con relatar una historia. Súper bien. En Misión Rescate también me dice Ariel Cayuno, no me dice cuál. El sol también es una estrella del libro. Ah, no entendí eso de la Jimena. O capaz se corrieron los mensajes. Pulp Fiction me habían mencionado. La idea es que me cuenten el flashback, de qué se trataba, ¿ya? El personaje en el puente recuerda a sus hijos. Ah, ¿verdad? Sí, en mismo Misión Rescate, el personaje, ¿cierto? Cuando creo que estaba como bien herido, se acuerda de sus hijos. De hecho, creo que en varios momentos de la historia se acuerda cómo era su vida antes de ser un asesino, un sicario, ¿cierto? Súper, sí. En la playa, ¿verdad? Estaban en la playa los niños, tenía un recuerdo ahí. Jimena, ahí sí, le voy a reiniciar el audio. Dígame. En el Sur también hay una estrella, que es un libro que adaptaron a la película, ¿Ya? aparece en flashback porque el libro se trata de una familia jamaicana que los están deportando de Estados Unidos. Entonces, cuando ella está contando la historia al inicio de la película,
ella cuenta cómo se conocieron los papás. Y lo hace en un relato breve, ¿cierto? Ya Esa es la leí el idea. libro. Esa es la Sí. idea, que sea un Y relato durante breve. toda la película. ¿Cómo? Durante toda la película va mostrando flashback, así como, porque él conoció a un coreano y también contaba la historia del coreano cuando llegaron a Estados Unidos. Y Ya, así flashback de cada persona. ya, súper. Esa es la idea, ir haciendo recuerdos, pero que tienen relación con los sucesos que los personajes van viviendo, ¿ya? Como lo menciona Jimena, porque no tiene, insisto, no tiene sentido que un personaje haga un recuerdo de cualquier cosa. Alexis, ¿iba a comentar algo más? No. Chuta, la tenía activada antes, por eso. Ah, ya. Súper bien. Chicos, un raconto. ¿Alguien ha visto algún raconto en alguna película? Yo les dejé una, que era la que más me acordaba yo, que era de Crepúsculo. No sé si ustedes vieron la saga completa, no me acuerdo cuál película era, cuál de todas, pero en una hay un raconto que es espectacular, porque, bueno, yo era fanática en ese momento, son bastante superficiales estas películas, pero a mí me gustaban mucho y las fui a ver. Y evidentemente cuando uno ya empieza la secuencia de la película y está súper ahí viendo todo lo que está pasando, no era un raconto ese, era una premonición, perdón, estaba hablando de una premonición. Sí, bien Ariel. Hay una de las vampiras, ¿cierto? Que tenía una cualidad que era ver el futuro, ¿ya? Y cuando uno está viendo la película, se crea una batalla, queda la escoba, muere gente, y uno, pero ¿cómo está pasando esto? Y al final, Alice, ahí está. Alice, ¿cierto? Era la vampiro que podía tener ciertas visiones del futuro. Y al final todo se trataba de una premonición y uno queda así como, ¿en serio? No puede ser. Claro, y finalmente la batalla nunca se realizó porque, ¿cierto? Iban a salir muy afectados algunos de los personajes principales que habían en la historia. Eso de que mueren, y se asustaron y se fueron al final. Ya ni me acuerdo los nombres mucho, pero se los dejé ahí en los videos. Raconto, ¿nadie? Un salto en el pasado largo, extenso, que se acuerden de alguna película, de alguna historia. Marisol, dígame. No, es de Capitán América, parece que era Civil War, parece. Que cuando ¿Ya? recuerda que Tony Stark está con los papás cuando se mueren, creo que es Ay, no cuando me los papás mueren en un accidente porque el amigo de Capitán América roba algo y eso lo matan. Ya, ¿y sería un raconto, dicen ustedes, o no? Porque no me acuerdo bien de la historia. Más o menos. La idea es que un Sí, que raconto recuerda a futuro, sea de pasado. larga duración, es decir, que al menos se relate bien específico el suceso del pasado. No es como que, no sé, yo estaba tomando sopita y me acordé cuando mi abuelita me hacía una sopa. Ese es un flashback, ¿ya? Pero un raconto tiene que ver con relatar un suceso completo. Ariel, dígame. En Netflix, en Naruto, en la temporada 8, hacen un capítulo especial en el que hacen un recuento de 5 mejores batallas de la serie. Entonces se pasan todo el episodio relatando y mostrando imágenes de las batallas anteriores. Ya. Ese podría ser un raconto. Ahí tendríamos que ver específicamente cómo ocurre este raconto. Porque una cosa es que un capítulo y diga el capítulo recuerdo de las batallas, o que los personajes sean quienes digan, ¿te acuerdas cuándo? Eso es raconto. Que los personajes hagan alusión a este recuerdo del pasado. No que dentro de la serie, por ejemplo, los productores hayan decidido en un capítulo ver todas estas batallas. ¿Se entiende, Ariel? Y ahí lo va a buscar, parece. Vamos a dar la palabra a Jimena y luego a Alexis, ¿ya? Dígame. Es que hay una serie que Me yo lo está veo mostrando. que se llama Riverdale,
y en el último capítulo de la 4ª temporada, que terminó hace poco, la verdad, hay un capítulo que se llama Matando a Mr. Honey. Ya, pero mejor la dejamos ahí porque no he visto la 4ª temporada, por favor, no quiero spoiler. Nah. Ah, ¿verdad? Es que la 4ª temporada no está en Netflix, ¿o sí? No, es que yo la No, veo por el Warner, la veo en sí, vivo. sí, a mí se me olvidó cuando la iban a dar y la busqué por internet. Y la comencé a ver y se me olvidó y me acabo de acordar, así que cuando termine la clase la veo. Ah. Jimena, pero ya, algo breve, para no dar spoiler, porque hay varios aquí que la ven, parece. Es que dice que es matando a Mr. Honey y aparece todo el plan de cómo lo matan, pero esto no es spoiler porque lo dice al principio del capítulo, que era una historia de Jughead que tenía que mandar para la universidad. Ah, ya, sí, tienes razón, así comienza la 4ª temporada. Eso, ¿no? Sí. Entonces ya, Jimena relata, ¿cierto?, que en el último capítulo de esta temporada se explican los acontecimientos ocurridos desde el inicio. ¿Algo así? Y eso podría ser un raconto porque si estamos hablando de un capítulo entero, podríamos estar hablando de un capítulo entero de una novela también. ¿Ya? Súper bien. Alexis, ahora sí, dígame. Ya que lo que decía la Marisol de Civil War era que en un momento el amigo de Capitán América, el soldado del invierno, estaba con Tony Stark y Tony recuerda cuándo fue cuando el soldado del invierno mató a sus papás. Ya, y el relato es largo, es extenso, se explica con detalles. O sea, muestran cómo el tipo asesinó a los papás de... Ya, yo no me acuerdo mucho, vi la película, pero no me acuerdo. Lo importante para diferenciar si un flashback o un raconto, que el relato sea más bien extenso y que se explique de inicio a fin. Ahí estamos hablando de un raconto. Sino más bien un flashback sería algo más breve, ¿ya? Un simple recuerdo, algo que haga relación con lo que yo estaba contando, con lo que yo estaba viviendo como personaje. Gracias, Alexis. ¿Me quiere volver a hablar o no? Alexis, No, ¿quería no, agregar algo? no, era eso. Ya. Chicos, tienen un forward, me están hablando acá, pero no me cuentan cuál, Amaro, para que lo pueda relatar. Chicos, se nos está acabando la clase, pero creo yo que al parecer estamos comprendiendo bien los elementos del tiempo y es importante estudiarlos para la evaluación que vamos a tener de lenguaje. ¿Ya, chicos? Así que por favor, cualquier duda o consulta me la van enviando al correo. También les voy a pedir a los compañeros que se fueron integrando a la clase que escriban su nombre y su apellido en el chat, porque hay varios compañeros que ingresaron más tarde y no alcancé a verificar quién eran los conectados. ¿Hay dudas con respecto al contenido? ¿No? Chicos, cuando llamen a sus apoderados a buscar las evaluaciones, también va a estar la evaluación del libro. La evaluación del libro es una reseña literaria que específicamente trata de realizar un video sobre el libro, un video en donde usted debe presentar el libro, debe realizar un resumen del libro, Elegí Vivir, debe realizar un comentario valorativo, es decir, una crítica de los elementos positivos y negativos de este texto. Y luego, finalmente, voy a hacer una recomendación, es decir, lo recomiendo para este tipo de lector, para este tipo de gente, etc. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene conocimiento tecnológico y en vez de grabarse quiere ir agregando su voz como de relato, y agregar imágenes, también lo puede hacer de esa manera. Ahí yo les di las dos opciones. Solo grabarse, por ejemplo, hola, me llamo Jimena, voy a hablar hoy día del libro Elegí Vivir, de no sé quién, bla, bla, bla. Este texto se trata de mi postura o mi crítica frente al libro es esta, mi recomendación, le pongo nota 4, 5, etcétera. ¿Ya? Todos los elementos que usted debe agregar específicos van a aparecer en la pauta que yo les voy a enviar. Dígame, Ariel. Que en la pauta sale, o sea,
¿Cuánta duración tiene que ser el video? No, no hay 5 duración. minutos. No hay duración. No quiero hacerlo con duración porque es complejo realizar evaluaciones ahora a distancia. Entonces no quiero presionarlo a que si sea muy largo, que sea muy corto. La idea es que tenga todos los elementos que se van a solicitar en la pauta de evaluación. ¿Ya? Fíjese en eso porque al final de la explicación de lo que es una reseña aparece la pauta de evaluación. El video, ahí yo específicamente les menciono en la pauta también que lo deben enviar al WhatsApp del colegio, ¿ya? Ahí está el número, está todo, chicos. Y la fecha de entrega es entre el 1 y el 5 de junio, como yo les había mencionado. Al WhatsApp del colegio usted envía su video y eso me lo van a hacer llegar a mí. Lo más importante es mandarlo en ese tiempo. Así que para los compañeros que aún no lo comiencen a leer, es importante que por favor se lo consiga o lo pida en la biblioteca, ¿cierto?, del Ministerio de Educación. Chicos, los dejo. Espero que estén bien. Nos estamos viendo. Voy a ver si podemos tener otra clase la próxima semana para verificar los contenidos, o sea, para ver los contenidos que nos quedan y explicarle quizá un poquito mejor el libro. Elegí vivir, ¿ya? Ahí Nicolás está preguntando para que lo puedan ayudar después, chicos, ¿ya? Nos vemos, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias por mandar sus tareas. Chao, chicos.